Onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando a todo lo relacionado a nuestro príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. En esta ocasión, como lo prometí el día de ayer y el día de antier, vamos a empezar con las reacciones a estas presentaciones que tuvo este fin de semana pasado, el día 13 y el día 14, al concierto de Astana Arena. Y vamos a empezar con la canción con la que comenzó todo, con toda la magia de estos conciertos, con la de Golden. Vamos a reaccionar tanto a la del día 13 como a la del día 14. Y ya el día de mañana reaccionaremos a la de Smoke del día 13 y del día 14 y vamos a tratar de irnos así canción por canción, las dos presentaciones, a ver qué cambia. Ya vimos que por ejemplo en la presentación del 13 de la de Fire o Easy, como le quieran llamar, yo creo que no podemos darle un nombre oficial a esa canción hasta que no se pronuncie Dimash o alguien de su equipo, su papá o alguien, o para que nos digan el nombre oficial, porque muchos me dicen que se llama Easy, pero en la página oficial de Dimash News, que les digo, creo que es oficial, de noticias relacionadas con Dimash, la mencionan como Fire. Por eso yo creo que ahorita el nombre está en suspenso como Easy o Fire, así como le quieran llamar hasta que no nos den nombre oficial, no sabremos bien. Bueno, ya vimos que en esa canción, regresando al tema, ya vimos que en esa canción el día 13 la hizo muy diferente al día 14. El día 13 fue como que más personal, más cercana, y el día 14 fue con más producción, con coreografía. Muchos me comentan que no puse el principio de la canción cuando está tocando el hombre y llegan y lo secuestran. Les comento que yo la subí tal y como está en el canal, no le corté nada. Así estaba en el canal, el video del canal donde lo tomé esta canción para reaccionarla. Así estaba, tal y como la vieron, así estaba. No le corté nada. Y pues es nuestro Dimash espía, ya sabemos que le gusta esa cosa del espionaje y la intensidad y la acción. Es un buen héroe de acción, ¿eh? Después de Jackie Chan, sigue Dimash. Pero bueno, ya vimos que, como les decía, la hizo muy diferente, la del 13 a la del 14. Vamos a ver qué pasa hoy. También me comentan muchos que Dimash el día 13 a lo mejor no hizo tanto performance porque estaba enfermo. Me comentan por ahí que creo que tenía 39, 40 grados de temperatura ese día. Lo trataron ya para el día siguiente, que fue el 14, ya estaba repuesto de salud y a lo mejor por eso tenía más ganas o más ánimo. No ganas, ganas siempre tiene, pero sino como que su cuerpo le permitía más, ¿no? Se sentía con más ánimo. A lo mejor por eso la variación de las presentaciones. Pero es fabuloso. A nosotros que nos gusta observar los detalles y todo eso, pues vemos que las diferencias y nos gusta descubrirlas y nos gusta disfrutarlas. Y aparte Dimash siempre nos presenta todo de una manera diferente, nunca lo hace igual. A lo mejor por eso es tan emocionante verlo, porque nunca es tedioso ni aburrido. Siempre te presenta las mismas canciones, en la mayoría de veces, pero de manera diferente, y hacen como que sea una canción totalmente nueva para nosotros. Y pues bueno, ya me largué mucho, así que vámonos con Golden del concierto de Astana en el Astana Arena del día 13, día 14, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro así vámonos de lleno. Les pido disculpas si escuchan ruidos de fondo, es que está mi sobrina en una habitación aquí contigua con la televisión muy fuerte, está viendo unas caricaturas, creo, un programa para niños, y tiene la televisión algo fuerte, y es que de no ser así estaría gritando. Y prefiero que sea así. Y bueno, ahora sí que, señor Dimash Kudaibergen, por favor, comience el concierto de Astana con Golden y háganos disfrutar. ¡Uh! Ok. Me gusta mucho esta introducción. Está empezándolo desde el camerino. Me recuerda muy al estilo de Ogni Pietra en el Digital Show. Si recuerdan que está desde atrás en la sala de espera del escenario antes de pasar a él. Y desde ahí empieza a cantar. Nada más que está tomando la misma idea. Nada más que aquí desde su camerino, donde lo están arreglando, donde vemos el vestuario y todo eso, y empieza a cantar desde ahí. Y yo imagino que va a ir caminando hasta el escenario para ya hacer el boom de la canción. Es muy buena idea. Es una muy buena manera de comenzar un concierto, como que siendo pasen a mi intimidad, a lo que casi nunca se ve.
Desde aquí empezamos el concierto y vamos a disfrutar todos. Es genial, es genial. There was looking at you, like your soul got you free, like a spell to disappear. Wow. Think that you could get there, but without you to speak, I can see how precious is the Ya también ahí está sus bailarines. No sé, yo lo siento así, no sé ustedes, pero siento que verlo en las pantallas del escenario y ver su recorrido es como si estuviéramos viendo un videoclip oficial de la canción. Se ve muy bien. Y fíjense que lo tengo que mencionar. El audio y el video de esta fancam, al parecer es un móvil, son de muy buena calidad, ¿eh? O sea, no son una calidad televisiva, ni como si fuera un video oficial, pero se ven y se escuchan muy bien. ¡Wow! También el dron ahí se ve excelente, ¿eh? Dimash llega del techo del escenario. Increíble. Increíble la entrada, increíble la producción. Yo pensé que Dimash estaba ahí entre el grupo de bailarines, pero no. Estaba ahí arriba en el techo y de repente se ve como baja, toda la gente se emociona, gritan, se jalan del cabello, se jalan de los pelos y se desmayan. ¿Cómo no? Yo también lo haría. Impresionante, ¿eh? ¡Wow! Fíjense que el nivel de producción que le están haciendo con la entrada, el descolgar a Dimash, la aparición de los bailarines, hasta el dron que está pasando volando, se ven espectaculares. Luego el uso de la pirotecnia con el fuego, una canción que te levanta el ánimo, que te llena de energía para ahora sí que recargar las pilas para disfrutar de este concierto en su totalidad. Es increíble. Yo creo que es muy buena elección poner la de Smoke después de esta porque son dos canciones energizantes. Como que si te metieran una inyección de adrenalina para que se te levante y estés eufórico al 100% durante el concierto. Aunque sabemos que Dimash sabe manejar muy bien los tiempos, sabe en qué momento levantar la energía del público, sabe en qué momento bajarla con canciones más tranquilas, más baladas hasta cierto punto, y cuando ve que el ánimo ya está decayendo, lo vuelve a levantar. Como les digo, sabe manejar muy bien los tiempos. Eso es impresionante de nuestro querido Dimash, que hasta en eso es un especialista.
Mm, me gustó ese adorno vocal que le metió ahí. Wow. Aquí llega la versión de Golden del día 13. Y sin más preámbulos, sin más anuncios, sin más nada, vámonos a la del día 14. 2 hours later. Ok, vemos que empieza igual. La va a empezar igual desde Camerino, me imagino. Sí. ¿Eh? They're always looking at you like you're from brand free, like it's better to disappear. Ok, ya les noté algo diferente a la versión del día 13. El principio es el mismo, son las mismas imágenes. Nada más que musicalmente hablando, le estoy notando una diferencia. En esta están dando una predominancia o está brillando de una manera muy especial. Una como especie de, no identifico bien si sea trompeta o sea saxofón, pero pongan mucha atención y van a oír por ahí un turirurún y es un instrumento de viento, suena como trompeta. Like it's better to disappear. Ahí, suena como trompeta. But with every word you speak, we can see how rich and crystal clear. Mm. Ok, en la entrada, en el video de la entrada también es diferente porque nos están mostrando en algunas imágenes al público lo que en el otro no era, era totalmente lo de atrás del escenario. Aquí nos están mostrando en dónde se está colocando Dimash, porque si se dan cuenta en la pantalla que está del lado izquierdo, donde está la imagen de Dimash que está cantando, atrás están los 4 cables colgando que son los que lo van a bajar. Entonces es indicativo de que ese camerino está allá arriba. Ahí ven que antes de empezar el coro hacen una pausa y se callan. Y también la otra diferencia es que en el video del día 13 se veía su grupo de bailarines que pasaba y los saludaban y empezaban como que a calentar. Y aquí no, pasó directamente nada más hacia donde lo van a bajar. Ok, sí está haciendo el video diferente. Y me gusta eso, que sea diferente. Ahí está Dimash, cuando se calle, en cuanto se calle lo van a conectar para bajarlo. Y en lo que los bailarines van a aparecer ahí en el escenario. Es increíble, todo está muy bien pensado. Vean, ahí atrás de él están los cables donde lo amarran. ¡Wow! Lo que se cada aquí en las dos entradas son espectaculares. Tener el valor, el coraje, sobre todo el valor de, de tener la confianza de que estás bien seguro porque quieras o no, de esa altura. Lo mínimo, si te llegas a soltar, lo mínimo es que te lastimes. Lo mínimo, que te rompas una pierna, un brazo. Lo mínimo. Y sí es como que tener mucha confianza, mucho valor y mucho amor al arte, porque sí está de pensarse, ¿eh? ¿Ustedes lo harían? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Ustedes harían, si fueran cantantes a este nivel y les dijeran, les propusieran, ah, pues qué tal si te bajo del techo colgando con unos cables? Bueno, digo, cada quien se respeta y cuando lo hacen se admira y se venera porque es impresionante, es increíble.
No sé, yo creo que me va a salir lo latino y sobre todo lo mexicano en mí, pero, por ejemplo, eh, el vestuario que están usando el ballet de Dimash, en este caso los varones, los hombres, es un traje típico tradicional kazajo, igual que el de las mujeres. Nada más que, no sé, me da mucho como que una vibra, un aura como un traje muy flamenco, eh, como que hasta de torero si me apresuras el de los hombres. Y el de las mujeres parece traje de mariachi, muy mexicano. No sé, tiene ese tipo todo negro, adornos dorados. No sé, me da mucho esa vibra. Digo, están muy bonitos y son típicos kazajos, pero me dan esa vibra, ¿no? Como que me sale lo latino en mí y se ve el de los hombres muy español y el de las chicas se ve muy mexicano, muy de mariachi. No sé, ¿ustedes qué piensan? Díganmelo aquí en los comentarios, por favor. Wow. Wow. Pues hasta aquí llega la reacción del día 13 al día 14. Ya vimos las diferencias que alcanzamos a notar en cuanto al video de entrada, algunos arreglos musicales. Básicamente hizo lo mismo los 2 días. No se notó que estuviera enfermo del día 13. Pero sí hubo cambios muy ligeros. Y me gustó muchísimo. Digo, va a ser muy complicado que nos hagan unos cambios tan radicales como la presentación de Fire o Easy, ¿no? Donde primero la canta de manera de presentación de concierto y la del día 14 le hizo más como que de videoclip musical, ¿no? Por toda la acción y toda la coreografía que le metió. Es increíble, me gusta muchísimo. Y no se preocupen, mañana vamos a reaccionar a la de Smoke de los 2 días. Y así vamos a tratar de conseguir todas las canciones que presentó en ese concierto. Que ya vi la lista de canciones que presentó y es impresionante. ¿Eh? Me gusta mucho que haya vuelto a retomar El amor en ti, sobre todo por todos los latinos que amamos e idolatramos a Dimash, que es una canción que nos identifica y nos une más con él, porque es su primera canción y única hasta el momento en español, ¿no? Pero me gusta que incluyó El amor en ti, me gusta que incluyó The Love of Tired Swans, que también ya tenía mucho que no la cantaba. Por ahí me dijeron en los comentarios que la presentación de Love of Tired Swans es espectacular, que también anda por los aires. Ya la veremos llegado a su momento. Canta The Story of One Sky. Retoma muchas canciones que ya había dejado. Y eso me gusta bastante. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram. Ahí en Instagram les estoy avisando si algún video me lo bloquea YouTube por derechos de autor para subir y lo subo a la plataforma de Patreon para que vayan a verlo allá. También en Instagram estoy subiendo las miniaturas de los videos antes de que salgan para que ustedes sepan a qué vamos a reaccionar. Aprovecho para decirles e invitarlos a que se unan a la comunidad del Ático en Patreon. Es totalmente gratis, no tienen que pagar nada.
Ahí ustedes pueden ir y ver los videos de manera gratuita. Ya de manera opcional, si quieres apoyar al canal, ahí mismo en Patreon te puedes suscribir por $5 al mes. O si quieres, no lo quieres apoyar por ahí, pero lo quieres apoyar aquí en YouTube, pues en el botón de Supergracias, es un botón con forma de corazón que te aparece en la parte de aquí abajo. Ahí nos puedes dar un apoyo, un donativo, como le quieras llamar. Y escribes un mensaje y a mí me aparece de color diferente. Y pues lo veo más rápido. Y si gustas de alguna reacción, algún saludo, lo que quieras, pues ahí me lo escribes y yo con todo gusto lo hago. Pues bueno, dicho todo esto, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.